Muerte y vida hay en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice Proverbios 18:21. Y es muy cierto, porque con nuestras palabras nosotros podemos edificar, podemos construir, podemos ayudar a que una persona crezca y salga adelante. Pero con nuestras palabras también nosotros podemos destruir, podemos hacer daño y podemos hacer que una persona sienta que es incapaz de lograr alguna cosa que sí hubiera podido lograrlo. Hay una parábola, hay una fábula más bien dicho, que me gusta mucho a mí y habla de unas ranitas, 3 ranitas que iban saltando por el bosque y de repente estas 3 ranitas caen en un hueco profundo. Y entonces estas 3 ranitas empiezan a saltar y a saltar y a saltar tratando de lograr salir de ese hueco, pero no logran porque es demasiado difícil. De repente llegan otras 2 ranitas y desde la parte de arriba del hueco les empiezan a ver y ven que el hueco es demasiado profundo y entonces ellas dicen, ranitas, ¿para qué están saltando? Se van a cansar y más bien se van a morir antes de tiempo. Mejor quédense quietas y resígnense a su suerte. Sin embargo, las ranitas no dejaron de saltar, pero después de un momento la una ranita y la otra empezaron a saltar menos y hasta que pararon. Mientras que la otra ranita seguía saltando y saltando y saltando. Y mientras le veían esto, las de arriba más les gritaban que dejen de saltar, que se queden quietas y que ya no pierda más su tiempo. Pero mientras más le gritaban las ranitas de arriba, más fuerte saltaba esta ranita. Y saltó tanto que en cierto momento pegó un brinco tan alto que salió de ese profundo hoyo. Y las otras 2 admiradas se acercaron a felicitarle y entonces le dijeron, ¿cómo hiciste para salir de ese hueco? Y en ese momento se dieron cuenta de que esa ranita era sorda. La conclusión de esta fábula es que muchas veces lo que las otras personas nos dicen puede ayudarnos a salir adelante o a desanimarnos. Y en el caso de esta ranita, como no les escuchó, pensó que le estaban animando y eso le ayudó a salir. Aunque es un cuento ficticio, obviamente, nos muestra mucho de cómo nosotros nos comportamos y nos muestra de cuántas veces nosotros podemos salir adelante y nos dejamos llevar por lo que otros nos dicen. O también el otro lado, ¿no es cierto? Cuántas veces con nuestras palabras, más bien en lugar de ayudar a edificar, hacemos cosas que le hacen a la persona desanimarse o destruirse. Por eso la palabra es sabia cuando nos dice que tenemos que saber medir nuestras palabras. Efesios capítulo 4 versos 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura y enojo e ira, gritos y maledicencia, y toda malicia. Más bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta palabra nos habla de cómo debemos nosotros comportarnos y empieza diciéndonos que nuestras palabras sean para edificación y no para dañar. Quítesen de ustedes, dice, todas las malas palabras. Y cuando dice esto, no se refiere simplemente a palabras vulgares, sino que se refiere a todo tipo de palabra que hace que las personas se desanimen y no puedan salir adelante. Todas aquellas palabras que hacen daño a mi prójimo, los chismes, las calumnias, las palabras ásperas, las palabras groseras, todo este tipo de palabras están dentro de estas malas palabras que dice la Biblia que no debemos nosotros decir. Antes bien dice, hablen entre vosotros palabras que edifiquen. Es decir, cuando tengamos que hablar con cualquier persona, sea cristiana, sea no cristiana, aunque sea cuando yo tenga que hacer un reclamo por algo que ha sido hecho de manera injusta, mis palabras tienen que ayudar a construir, a edificar, a buscar una solución si estamos en un conflicto, a crecer si es que tengo que reclamar a una persona por su mal comportamiento, ayudar a que sea de edificación, es decir, de construcción, no de dañar.
¿Qué pasaría si no hacemos eso? Pues nos dice el verso 30, para que no contristen al Espíritu Santo. Y me gusta mucho esta palabra, porque primero nos muestra que el Espíritu Santo está presente en nosotros y que es alguien no solamente como una fuerza, sino una persona real, que cuando nosotros decimos lo que no debemos, también lo contristamos, también estamos haciendo lo que no es correcto delante de Dios. Y dice la palabra ahí que el Espíritu Santo es el que nos ha sellado para el día de nuestra redención. Es decir, que el Espíritu Santo es el que va a dar fe de que nosotros somos salvos. Ahí dice, han sido sellados. Es como cuando en el tiempo antiguo el rey mandaba una carta y ponía el sello con su anillo para avalar que ese sello era de parte del rey y que tenía importancia. Es como cuando nosotros tenemos un documento y lo hacemos notarizar para darle valía legal. En ese sentido, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos saber que somos salvos para el día de nuestra redención. Y por lo tanto el Espíritu Santo es valioso y está obrando en nosotros. Y cuando nosotros obramos mal, Él mismo nos redarguye, es decir, nos toca el corazón y nos dice, hey, no estás obrando bien, tienes que hacer las cosas de otro modo. Así que prestemos atención al Espíritu Santo y busquemos ser sabios en nuestra manera de actuar. También dice en este texto, dejen toda amargura, todo rencor. Y aquí el texto nos habla de lo que tenemos dentro de las actitudes internas que nos llevan a conductas externas que van a hacer daño, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos dentro? Esa amargura, esa tristeza, ese enojo, ese rencor que hemos dejado que por tiempo se albergue dentro de nosotros y empiece a formar cosas más negativas. Cuando nosotros tenemos guardado algún dolor, ese dolor se vuelve rencor y ese rencor amargura y al cabo de un tiempo empieza a apestar, empieza a hacernos daño. Por eso tenemos que limpiar nuestro interior. Porque cuando nos hemos llenado de amargura, eso empieza a brotar en nosotros en conductas negativas y no nos damos cuenta, pero nuestro carácter cambia, nuestra manera de actuar es negativa y cuando menos nos damos cuenta, estamos obrando de una manera errada. Estamos siendo agresivos con los demás, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro comportamiento. O estamos incluso llegando al punto de planificar hacer daño a otra persona. Eso ya vendría a ser una calumnia. Y mira, es como unas gradas que cada vez te van acercando más y más hacia el pecado. Empieza con el dolor, se queda luego en el resentimiento, en la amargura. Eso pasa ya a estar a la defensiva y a los gritos y a maldecir y más adelante a planificar hacer daño a otra persona. Poco a poco dejamos que el mal vaya tomando lugar en nuestro corazón. Pero dice la palabra, quítese de ustedes todas estas cosas. Antes bien sean misericordiosos, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona, tratar de entender su punto de vista y que nuestro corazón se alinee al corazón de la otra persona para poder entender lo que la otra persona está pasando. Y luego termina diciendo, perdonándonos unos a otros. El perdón limpia nuestro corazón. No debemos esperar mucho tiempo para perdonar, porque Dios nos perdonó a nosotros mucho más. Y lo que Dios hizo por nosotros no se puede comparar con nada de lo que nos puedan hacer a nosotros. Así que necesitamos aprender a perdonar y no guardar rencor en nuestra vida. Si nosotros así lo hacemos, vamos a ir cada vez siendo mejores cristianos y dando lugar a que Dios, la luz de Dios, se vea en nuestras vidas. Así que en el día de hoy te dejo esto para que reflexiones y para que estés pensando qué cosas tal vez he guardado en mi corazón. Y si no puedo con ellas, pues buscar a Dios o buscar a alguna persona que me pueda ayudar y que Dios le dé la sabiduría para poder limpiar ese corazón por medio de poder sacar lo que estoy sintiendo. Porque a veces necesitamos hablar con alguna persona para poder sanar nuestro corazón. No me malentiendas, no digo que Dios no tenga el poder para hacerlo. Él lo puede hacer sin necesidad de ninguna otra persona. Pero a veces Él se vale
de personas a nuestro alrededor para ayudarnos a sanar. Que el Señor te dé mucha sabiduría y te bendiga.